Bien, para dar paso a las conferencias de apertura, invitamos a la mesa principal nuevamente a Wendy Wolford, quien moderará las dos conferencias de apertura, e invitamos a Francisco Gutiérrez Sanín y a Luciano Concheiro Borges. Empezamos entonces con las conferencias de apertura a la Conferencia Internacional Tierras y Territorios en las Américas, Acaparamientos, Resistencias y Alternativas. Sin más, entonces, damos paso a Francisco Gutiérrez, quien es antropólogo, maestro y doctor en ciencia política, profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, actualmente coordinador del Observatorio de Restitución y Derechos de la Propiedad Agraria. Seguidamente estará con nosotros el profesor Luciano Concheiro Borges, quien es economista de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, magíster en Ciencias Sociales de la Flaxo en México y doctor en Desarrollo Rural en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco de la UAM, profesor investigador de la misma universidad, actualmente consultor de la FAO sobre el mercado de tierras en México y América Latina e integrante del Comité Directivo Flaxo por la región México. Moderará la sesión, repito, Wendy Wolford. Muy buenos días y bienvenidos a esta casa de estudios. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Agradezco a la Universidad Externado Colombia. Es un honor para mí compartir auditorio con tantos investigadores destacados, con los profesores Darío Fajardo y Catarina Legrand, que tanto han hecho por la comprensión de los conflictos rurales en Colombia y por la conceptualización de esos conflictos rurales. A mí me encargaron de hablar de tierra y poder político y por una vez en la vida traté de hacer la tarea. Y voy a plantear una hipótesis muy sencilla, muy fácil de comprender. La hipótesis es la siguiente: la tierra y el poder político siguen íntimamente vinculados, poder político en el sentido estricto de la palabra, estamos hablando de partidos, de toma de decisiones en el Estado central, etcétera, etcétera. Pero los mecanismos que vinculan la tierra al poder político han cambiado. Básicamente de eso es lo que voy a hablar. Entonces la charla está compuesta de 3 puntos. En primer lugar, plantear el problema y recordarles algunos de los debates centrales. En segundo lugar, mostrar en qué sentido la tierra es políticamente relevante hoy. Y en tercer lugar, las conclusiones. Entonces, como se ve precisamente en muchos trabajos clásicos en Colombia, los de Legrand, Darío, Reyes y muchos otros, realmente la literatura agrarista en Colombia es fuerte y es de alta calidad. Había una relación muy íntima no solamente entre la tierra y el poder político, sino también entre la tierra y conflictos violentos. Y digamos este aforismo que pongo aquí, captura bastante bien la idea. El poder político servía para acumular tierras, pero también la tierra servía para acumular poder político. Y de hecho yo creo que uno haría mal en utilizar el pretérito, pero pongámoslo así. Y por consiguiente había una relación íntima entre redistribución de la tierra y democratización. Cualquier esfuerzo por democratizar el país pasaba por la redistribución. Esto fue puesto en cuestión por varios investigadores, estas ideas fueron puestas en cuestión por varios investigadores, todavía siguen siendo puestos en cuestión. Ustedes recordarán algunos de los debates en los últimos 2 años, James Robinson, etcétera, etcétera, con 5 clases de evidencias o 5 clases de argumentos. En primer lugar, el país ya no es el país que está descrito en esta literatura agrarista clásica, es un país que se ha urbanizado de manera significativa. En segundo lugar, el peso del sector rural en la economía colombiana es muy chiquito y por consiguiente este tipo de cuestiones no merece la atención. En tercer lugar, han salido nuevos motivos en la ruralidad, nuevos motivos de desarrollo rural, etcétera, ecológicos. En cuarto lugar, tenemos una nueva base tecnológica. Nosotros, en lugar de estar pensando en tierra, deberíamos estar pensando en computadores. Y finalmente, las dinámicas mismas de la guerra han cambiado tanto el campo que
han hecho, digamos, de este un problema irreversible y más aún en el contexto de la globalización. Y por consiguiente, digamos, está sobre el tapete y es un debate con muchos sectores tecnocráticos. Ahorita voy a subrayar esta cuestión, si la tierra todavía es relevante en el sentido original de esa literatura rural tan fuerte, digamos que… Y en particular hay una proposición de economistas neoliberales, y al decir neoliberales no necesariamente digo estúpida o descocada, pero sí claramente, digamos, viniendo de esa perspectiva, que plantea que en la beta de lo que ya estaba diciendo en la diapositiva anterior, la tierra ya no es importante económicamente, por consiguiente tampoco políticamente, el poder político está concentrado en las ciudades. Lanzarse a una aventura como una reforma agraria generaría debilidades en los derechos de propiedad y por consiguiente sería ineficiente. Entonces, por ejemplo, James Robinson ha planteado que había que seguir la receta, y esto no es una invención, es una paráfrasis, es exactamente lo que dijo, que había que seguir la receta de Vicente Castaño, que era llevar la inversión e invertir en educación en lugar de redistribuir la tierra. Incluso si fuera relevante y eficiente alguna actividad de redistribución, no sería posible porque las condiciones que plantea la globalización no hacen favorable una redistribución. Esto de hecho uno lo oye mucho, no solamente a derecha, sino también a izquierda. Los costos de oportunidad de dedicarse a esto son prohibitivos. Y lo interesante es que esto lo están diciendo, yo me acuerdo de una frase, de un texto de Álvaro Balcázar, creo que del 88, que decía esto, exactamente en los términos en que se está planteando hoy. Y después del 88 vino la gran oleada de despojo, bueno, ahorita la vemos de pronto, la gran oleada de despojo que reconcentró a sangre y fuego la propiedad de la tierra en Colombia a niveles nunca antes vistos. Entonces, de pronto la expresión reconcentró es erróneo, que concentró. Entonces, a esta proposición obviamente se le podrían presentar muchos contraargumentos. Por ejemplo, hay muchos países capitalistas desarrollados con un sector rural históricamente grande. Irlanda del Norte es un ejemplo clásico, sí, en general Irlanda, donde demográficamente el sector rural sigue siendo importante. Un punto clave que no voy a desarrollar, pero que amerita desarrollo y que obviamente no entra en el formato mental de la economía neoclásica, es que la tierra no es cualquier clase de propiedad. Y de hecho la tierra en el conflicto colombiano no solamente fue un depositario de seres humanos, etcétera, etcétera, sino una caleta, un lugar de entrenamiento, un lugar donde se hacían pactos políticos. Es decir, la tierra es, en el sentido en que la tierra está asociada íntimamente a la espacialidad, la tierra no es cualquier clase de propiedad como tener bonos en una sociedad anónima. En tercer lugar, el cuento que nos han metido de manera tan sistemática de que las redistribuciones pasaron de moda y que eso es un tema de ayer, es paja, simplemente no es verdad, no se sostiene. Está el libro clásico de Lipton del 2009, hay experiencias históricas de demandas sociales muy fuertes en América Latina, en Asia, está la experiencia de la super reforma agraria que se desarrolló en las últimas 2 décadas en Bengala Occidental. Entonces el tema de las redistribuciones no ha pasado de moda, digamos, clarificando que pueden terminar o muy mal o muy bien, con muchos resultados intermedios, pero precisamente como pueden terminar muy mal y muy bien y se necesita, digamos, conocimiento especializado, yo quisiera, antes de pasar al centro de mi intervención, insistir en digamos, combatir o contraargumentar contra una frase que ha hecho carrera en Colombia y que creo que es muy errónea. Se la ha oído a
a Absalón, a muchos otros que dicen, no, es que la reforma agraria es una operación política. Eso simplemente no es verdad. Es claro que es política en muchos sentidos, pero también es técnica, también es intelectual. Y de hecho lo que uno ve en todos los esfuerzos redistributivos que ha habido en los países que han podido hacer esto y han podido hacerlo bien, es que contaron con ejércitos de tecnócratas, de especialistas que finalmente se convencieron de que esto era necesario y participaron junto con organizaciones sociales, etcétera, etcétera, en su implementación. Entonces, este tipo de operaciones no solamente son políticas, también tiene un componente muy alto técnico de preguntarse cómo hacerlo. Y naturalmente, en este momento en que tenemos el acuerdo, el punto número 1 del Acuerdo de La Habana, el cómo, digamos, aumentar el acceso de los campesinos a la tierra y cómo eventualmente generar el inicio de una agenda redistributiva, están, digamos, sobre el tapete. Listo. Y ahora voy a la parte, digamos, a la parte de la relevancia política. ¿En qué sentido hoy, en el 2016 después de Cristo, sigue siendo la tierra relevante para la política y el sistema político? Y entonces quiero mostrarles 7 mecanismos, a cada uno le puse un nombre como un poquito colorido simplemente para recordarlos, como mnemotecnia, digamos, de por qué la tierra sigue siendo fundamental para el poder político. Entonces, la primera cuestión es que la tierra es no solamente una propiedad, sino una propiedad que contiene cosas. Y como tal, durante la guerra y durante esta paz caliente que necesariamente vamos a tener que vadear durante un par de años hasta que lleguemos a puerto seguro, la tierra tiene, y sobre todo la gran propiedad agraria, tiene un gran valor militar. Es decir, la tierra es un repositorio. Si ustedes, yo he hecho y estoy terminando un trabajo sobre eso, un barrido sistemático de justicia y paz, y lo que ve uno es que en la gran propiedad agraria, digamos, eran los sitios donde se entrenaban a las tropas, por ejemplo, los paramilitares, eran las caletas donde se guardaban armas, eran los sitios donde se podían construir aeropuertos clandestinos para el aterrizaje de la droga. Esto naturalmente lo comparten con los narcos. Eran centros de tortura, eran centros donde usted podía guardar personas asesinadas, es decir, fosas comunes. Eran los sitios donde usted podía hacer las reuniones para llevar a los políticos que le pagaban a usted deferencia. Es decir, la tierra tenía un gran valor militar y político, y con la especificidad de que en el contexto colombiano esa gran propiedad agraria no podía ser, digamos, observada, era relativamente intangible para el Estado colombiano. Precisamente por eso es que el punto 1 de La Habana establece la creación de un catastro, etcétera, etcétera. Y por eso es que yo llamo esto el efecto Fritanga. Ustedes recuerdan la anécdota de hace 2 años de un señor que cogieron de una manera más o menos cinematográfica cuando se estaba casando, y entonces era una fiesta de disfraces, e incluso creyeron cuando los policías llegaron que eran parte de la fiesta de disfraces. Pero el subtexto detrás de esa noticia, que fue espectacular en la televisión, es que el Estado había tratado de entrarle a las propiedades de Fritanga 6 veces, habían hecho visitas con técnicos, etcétera, y siempre se encontraban con Fritanga rodeado de 5 abogados y 30 tipos con armas, y no habían podido mirar cuáles eran sus propiedades. ¿Me faltan 5 minutos? Llevo 5. Ah, perfecto. No, entonces voy bien. Estaba asustando. Entonces, finalmente pudieron entrar porque el pobre Fritanga se enamoró y entonces bajó la guardia y pudieron entrar a sus propiedades. Pero digamos, más allá de eso, es un problema difícil de medir, pero se podría medir. La gran propiedad de la tierra, digamos, no ha tenido instrumentos mínimos, básicos, reguladores por parte del Estado, hasta tal punto de que, digamos, incluso hasta el día de hoy no sabemos qué es baldío, qué es propiedad privada, etcétera, etcétera. Un segundo aspecto de la relevancia política es la
digamos, la tierra, la gran propiedad agraria, porque aquí básicamente me concentré en la gran propiedad agraria, como puerta de entrada para los criminales al sistema político. Y entonces lo que llamo el efecto lavadero, porque efectivamente como la tierra paga tan poquito impuesto, ahorita les voy a mostrar algo de la evidencia empírica, entonces, y es una tierra que no es observada por un Estado que tiene un catastro debilísimo, etcétera, etcétera, entonces es el lavadero de dinero ideal. Es decir, es el foco de inversión de la criminalidad organizada, frente además a municipios muy débiles que tienen grandes dificultades para cobrar el predial. Ustedes saben que el cobro del predial en Colombia está municipalizado, cosa que es un problema serísimo. Tenemos una enorme inversión narco en la tierra que se ha estimado, yo creo que se ha estimado de manera más bien floja, no, digamos, simplemente sabemos que la inversión es bastante grande, pero… Y naturalmente… Si usted está en el crimen organizado, necesita complementar la provisión pública estatal de seguridad con provisión privada de seguridad. Entonces esto genera un estímulo permanente para la creación de ejércitos rurales que defiendan la propiedad de la tierra. Entonces aquí les quiero contar de manera muy resumida lo que ha pasado con el impuesto predial, aquí dar, digamos, un poco de evidencia empírica. Ustedes ven aquí que el cobro del impuesto predial ha subido en Colombia de manera significativa en los últimos años. Para hacer la historia muy corta, los países de la OECD, más o menos el impuesto predial es entre el 1.5 y el 2% del PIB. En América Latina es el 0.6%. Nosotros hemos subido sistemáticamente hasta quedar casi tan mal como nuestros vecinos. O sea, estamos llegando ya a los niveles latinoamericanos. Antes estábamos muchísimo peor que los niveles latinoamericanos, pero fíjense, perfecto, gracias. Pero fíjense en la línea roja que prácticamente, o sea, dividimos en tres categorías utilizando la clasificación de ruralidad de municipios rurales del informe de desarrollo humano del PNUD del 2011. Ustedes lo recuerdan, que tiene un título espantoso de telenovela de mediodía, creo que llama Razones para la Esperanza, una cosa así, pero el informe en sí es buenísimo, es una maravilla. Entonces, los municipios rojos son los municipios muy poco rurales, los municipios azules son los municipios con nivel de ruralidad entre 0.5 y 0.75, y los municipios verdes son los municipios con altísima ruralidad. Y fíjense que todo el esfuerzo del cobro del predial, digamos, de esa mejora relativa del cobro del predial en Colombia ha venido a buena cuenta de los municipios grandes, urbanos. En los municipios rurales simple y llanamente no se ha movido la aguja, y como mostramos en una investigación que vamos a publicar pronto, de hecho en muchos municipios la situación ha empeorado. Esto es una buena evidencia de criminalización. Ustedes saben que es difícil tener buenas evidencias, pero esto es un sondeo que hizo la Federación Nacional de Ganaderos en el 2012 en Cartagena, no lo hizo público. Yo tuve la fortuna de tener una tesista a quien le pidieron que tabulara esto, y entonces incluyó esto en su tesis. Entonces, les preguntan cómo se evidenció el cambio de la estructura social del sector ganadero bovino como efecto del narcotráfico, y el 60% dicen que hubo compra de tierra por parte de las mafias, el 40% dice que hubo ascenso de una nueva clase social por parte de una nueva clase social de narcoganaderos. Esto no es una asamblea estudiantil en la Universidad Nacional de Colombia, esto es la Federación Nacional de Ganaderos que está diciendo lo que ellos, digamos, vieron. Es una encuesta no representativa, pero se hizo en ese congreso. Entonces, aunque tenemos, como obviamente siempre sucede con la criminalidad, muy pocas evidencias duras, tanto en la investigación académica como estos tipos de apreciaciones que uno podría llamar apreciación experta corroboran la idea. El tercer punto es lo que uno puede llamar el efecto, o el tercer mecanismo
es lo que uno podría llamar el efecto Marulanda, haciendo referencia a una famosa hacienda de la cual voy a hablar más abajo, que es la hacienda Bella Cruz. Entonces simplemente la propiedad agraria en Colombia tiende a expandirse violentamente. Sabemos que esto se activa muchísimo durante el conflicto armado, pero que no desaparece cuando el conflicto armado, digamos, tiende a disminuir. Entonces aquí pues invoco el trabajo de Legrand, el trabajo clásico de Legrand. No voy a entrar en los detalles, aunque sí podría porque me sé el libro de memoria, pero aquí está Legrand en persona, entonces, entonces no vale la pena entrar en los detalles. Lo que sí vale la pena entrar es que hay muchos mecanismos que ligan la asignación de los derechos de propiedad sobre la tierra al sistema político, comenzando por el hecho de que los notarios son agentes privados, contrariamente a todo el resto del mundo andino, en donde eso se convirtió, digamos, en funcionarios públicos. Son agentes privados que dan cuenta de la buena fe pública, ¿sí? Pero son agentes privados, y desde que se creó la figura son agentes privados puestos por el sistema político, directamente puestos. De hecho, en el 2006 la Corte Constitucional declaró un estado no constitucional de cosas porque no se hacían los exámenes, etcétera, etcétera, y ustedes saben que eso generó la reelección. Es decir, aquí no estoy hablando de fenómenos en el margen del sistema político, sino en el puro centro del sistema político. Pero también los alcaldes y los policías tienen mucho que ver con la defensa de las propiedades agrarias. De hecho, ustedes saben que la Constitución ahí tiene una ambigüedad. Ellos son, digamos, los alcaldes son los jefes del orden público y por consiguiente parcialmente los jefes de la policía. Y entonces en desalojos de las llamadas invasiones, etcétera, etcétera, también hay una articulación directa de los derechos de propiedad sobre la tierra con el sistema político. Bueno, aquí es un ejemplo de concentración, no voy a ir en el detalle porque estoy un poco lento. El cuarto mecanismo, y a mi juicio es un mecanismo absolutamente central, que ha sido muy poco estudiado, es que precisamente debido a que esas grandes propiedades agrarias generan conflictos envenenados, esas élites agrarias se convierten en los principales clientes de políticas públicas claves, en particular de las políticas de seguridad. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven el origen de las convivir, eso lo estudié en un libro que se llama El orangután con Sacoleva, que saqué hace 2 años. Los ganaderos no es que pusieran grandes votos, muchos números de votos, pero estábamos en el contexto de una elección terriblemente reñida entre Samper y Pastrana. Cualquier voto contaba. El sector que estaba más interesado y más focalizado en las políticas de seguridad de todos los sectores que participaban eran los ganaderos, y entonces Samper mandó al que sería su ministro de Defensa, que era Fernando Botero, a prometerles que aprobaría alguna forma de cooperativa de seguridad en el Congreso de Ganaderos del 1994, antecitos de las elecciones, y concitó su apoyo. Entonces fíjese que a pesar de que supuestamente esto era una elección sin fuerzas particularmente extremistas, sin embargo, este mecanismo absolutamente violento y brutal, al que todo el mundo fue con los ojos abiertos y que costó sangre y lágrimas a miles y miles de colombianos, fue aprobado, digamos, directamente con la clientela de esa política pública, con el auditorio específico de esa política pública. Después el quinto, que lo llamo el efecto Yidis, de pronto habría que cambiarle el nombre, esto es un poco injusto con ella, pero básicamente la idea es que en presencia de la inequidad extrema, la captura del Estado es prácticamente inevitable. Es decir, hay muchas agencias claves del Estado que pueden ser capturadas porque las asimetrías sociales en esos territorios específicos en los que hay inequidad extrema permiten la captura. Entonces, por ejemplo, una cuestión que no nos hemos preguntado y que es central
en esa descentralización municipalista en Colombia que tuvo lugar en el 86 bajo el peso del Banco Mundial, etcétera, etcétera, se demostró que el municipio era absolutamente vulnerable. Y si nosotros estamos pensando en paz y más aún en paz territorial, tendríamos que estar pensando en las condiciones que generan la vulnerabilidad del municipio. Claramente, una de esas condiciones es la inequidad extrema que permite la captura del Estado. Hay un trabajo muy bello para Asia de Hong Sung-jo, yo no sé si esté pronunciando bien porque no conozco el coreano, es un trabajo muy reciente, en donde muestra, digamos, hace el contraste entre Taiwán, Corea del Sur y Filipinas, demuestra que los tres comenzaron exactamente en la misma situación. De hecho, Filipinas estaba un poco mejor, pero mientras que Taiwán y Corea del Sur hicieron una reforma agraria muy vigorosa que liberó al Estado de esos mecanismos de captura, Filipinas no lo hizo y, digamos, se generaron dos trayectorias de dinámica muy diferencial. Entonces nosotros todavía sabemos que hubo captura del Estado, hubo captura masiva, por ejemplo, de agencias del INCODER, hubo captura masiva del municipio, es decir, tanto de agencias locales como de agencias centrales del Estado, una captura gigantesca de la policía, pero no sabemos todavía muy bien por qué. Entonces, digamos, eso merece ser estudiado, pero aquí les muestro dos evidencias. Uno es el de las líneas de crédito. Entonces nosotros en el observatorio estudiamos las líneas de crédito y nos encontramos con que a pesar de que desde la década del 90 se está asociando el crédito a la inclusión social y a la productividad, no hay la menor relación. Digamos, la buena noticia es que la relación no es negativa, la mala noticia es que no hay ninguna relación. Y que básicamente el crédito, las líneas de crédito le llegan a los municipios con mayor Gini de tierras, y no solamente a esos, sino a los que tienen determinadas élites rurales bien conectadas, básicamente palmicultores y ganaderos. Y está el caso también de haciendas específicas. Este es un tema que ha estudiado un sociólogo de la Universidad Nacional, ya muy connotado, John Jairo García Rincón. Siempre me equivoco con los apellidos, pero creo que estoy citando bien. Y yo, digamos, le seguí la corriente, y cuando uno empieza a estudiar la cosa predio por predio se encuentra con casos muy interesantes. Uno de ellos es la hacienda Bellacruz en la costa atlántica. Entonces, ¿qué sucedió con la hacienda Bellacruz? Para que ustedes vean los límites del argumento urbano que sacan los economistas. La hacienda Bellacruz fue una hacienda creada por acumulación ilegal por un señor Alberto Marulanda, que se volvió un terrateniente gigantesco. Este señor Marulanda era un paisa que se fue a la costa atlántica, se volvió como un gran personaje rural, un funcionario del INCORA, que era la Agencia de Reforma Agraria de Colombia, hablaba de su lujuria acumulativa, que creo que es una expresión muy bonita. Después el hijo de este señor Alberto es Carlos Arturo Marulanda, que entre otras cosas llegó a ser el representante de Colombia frente a la Haya para los derechos humanos. Y mientras el señor representaba a Colombia digamos, y argumentaba a favor de los derechos humanos, su hermano organizaba grupos paramilitares, ya estamos hablando en el 90, y mientras organizaban grupos paramilitares, pero a la vez, gracias a sus influencias políticas, vendieron parte de la hacienda. Listo, perfecto, 5 minuticos más y ya termino. ¿No? ¿Murió? Sí. Perfecto, ya termino este cuento y ya cierro. Y también trataban de venderla al Estado a sobreprecio, digamos, pedazos de la hacienda. Finalmente sus hijos se heredaron, se fueron a vivir a Bogotá y le vendieron al señor Eframovich, que ustedes saben que es uno de los ricos de América Latina, que ahora está, digamos, discutiendo esa papa caliente con el Estado colombiano. Bueno, el sexto efecto es la ley del embudo, que es debilitamiento de los derechos de propiedad de los campesinos y bloqueos a la representación basados en la violencia. Aquí era donde tenía lo más sustancial. Déjeme simplemente comentar este mapita. Aquí reconstruimos el asesinato de líderes rurales en los últimos 8 años, ya van 279, e hicimos una regresión, un modelito estadístico,
y resulta que el principal predictor de asesinato de líderes rurales es la desigualdad del Gini de tierras. Es decir, uno no mata solamente porque quiere, que es una fantasía un poco de profesor universitario, sino también porque puede. La desigualdad extrema mata. Y finalmente esta, que es la parte más polémica de la exposición, pero que no voy a poder hacerla porque se me acabó el tiempo, que simplemente lo que quería argumentar es que esta clase de acumulación rural está marcada por lo que yo llamo el principio de no oligarquía, es decir, de estabilidad endémica de los derechos de propiedad, en donde unos ricos rurales sacan a otros a punta de violencia, y entonces no es la imagen, no es el lugar común que uno se ha formado de los mismos con las mismas. Es decir, que ni siquiera en los términos de los economistas neoliberales que estaba citando, este modelo de desarrollo a la colombiana es sano. Entonces, esta es la última, ¿sí? Entonces, todo sumado, la tierra sigue siendo ultra relevante para el poder político. Estamos hablando de la pepa del orden social: propiedad, seguridad y representación. Pero los mecanismos han cambiado. En el contexto colombiano, la desigualdad extrema está muy asociada a la desigualdad basada en la violencia privada por los factores que les he dicho. Y, digamos, como en todo el mundo, a nuevas formas de territorialización. Y finalmente hay interacciones entre estos distintos mecanismos que he planteado, pero sobre las cuales ya no tengo tiempo de hablar. Muchas gracias.